Los tazos son un fenómeno mundial. ¿Cómo estáis, chicos, chicas y gente mayor de YouTube? Bienvenidos a esta última parte de la saga titulada Los tazos, la historia interminable. Hemos visto tazos de múltiples tipos, tazos de cartón, tazos de plástico, tazos de metal, incluso algunos tazos considerados especiales. Y para terminar esta saga de 3 vídeos, lo que quería hacer era ver cómo se completa una colección de tazos. Porque supongamos que una determinada compañía saca una colección de 100 tazos. 100 tazos, bueno, pues cuando consigue los 100 tazos podemos pensar que tenemos ahí la colección completa, pero error, porque la compañía ya se encarga de sacar una serie de complementos que harán que tú, siendo niño, o tú, siendo coleccionista, o tú, ahora en edad mayor, quieras tenerlo, y será lo que te permita tener la colección completa. Indiscutiblemente uno de los primeros artículos que sacaron para completar una colección de tazos eran los portatazos, porque claro, ¿cómo ibas a llevar todos tus tazos al recreo de clase o cuando ibas al parque a jugar para jugar con ellos? Pues lo que sacaron las compañías fueron una serie de tubos de plástico que pues eran estos con una tapa donde tú guardabas tus tazos, y obviamente a cada colección que salía pues teníamos el portatazos correspondiente. Este que tengo yo aquí es de Pokémon. Siempre Matutano se encargó de sacar el portatazos oficial, porque luego te los podías construir tú mismo, pero claro, si llegabas a clase y tenías uno de estos, pues molaba más porque tenías el portatazos oficial de Pokémon. Yu-Gi-Oh! Con este portatazos con forma de sarcófago, en el cual podemos aquí guardar una serie de tazos. Obviamente con los de Yu-Gi-Oh! Son 100 y pico tazos, y aquí creo que hay espacio para unos 20 más o menos, con lo cual no estaría completa aquí la colección. Los rollers evidentemente no son tazos, ya lo sé, lo dije en el anterior vídeo, pero también sacaron su porta-roller. Tiene un diseño similar a un portatazo, con 2 pestañitas esta vez para colgar del cinturón en vez de una, y destacar que evidentemente esto pesa 1 quintal. Si esto se lo pone un niño del cinturón, lo más seguro es que vaya de morros para adelante. Pero bueno, oye, Magic Box Inc., ahí está. Otros portatazos también son, estos son considerados portatazos simples, los hay llamados portatazos dobles, donde, pues su propio nombre indica, en vez de una sola fila de tazos, lo que hacían era meter 2 filas. Un armatroste que, pues esos creo que ya no llevan esta pestañita, porque son un cacharro más grande que este, y eso lo sacó, pues, para los Mad Caps, Magic Box Inc., y Pokémon también sacó un portatazos doble que en la actualidad es bastante difícil de encontrar. Otro tipo de portatazos, un poco más rudimentario ya, era uno que sacó Matutano, que consistía en 2 cartones con unas gomas entrelazadas, y ellos servían para guardar, en teoría, los tazos voladores. Pero ¿cómo podías saber si tenías una colección completa? Pasamos a otro artículo de coleccionismo, que si querías tener completa tu colección de tazos, tendrías que tenerlo, y son los checklists. Una serie de listas, que estas ya era más difícil de encontrar, donde te venían todos los tazos de la colección en ese momento. Luego cada serie tiene su checklist, y donde podemos ver pues la totalidad de tazos. Por ejemplo, volvemos con Pokémon, la colección de tazos aquí engloba tazos 1, tazos 2, Master tazos y los 15 primeros holográficos que sacó Matutano. Luego para la colección de tazos 3 ya no hubo checklist, pero sin embargo sí que hubo checklist, por ejemplo, para Pokémon Boys, que esto es algo que poca gente sabe y que es dificilísimo de encontrar, dado que o hicieron muy pocos o volaron rápidamente, no sé por qué, pero yo no lo tengo en mi colección. Teníamos los portatazos, teníamos el checklist, pero aún así nos hacía falta espacio porque eran colecciones muy grandes, y a menos que tuvieras varios portatazos donde meterlas, también nos hacía falta un lugar donde colocarlas y donde clasificarlas. Y evidentemente Matutano se encargó de ese problemilla sacando los álbumes. Sí, unos álbumes como los de cromos normales, pero aquí lo que podías hacer era meter tus tazos. Y por ejemplo,
este de la colección de Yu-Gi-Oh! Lo que decíamos que el portatazos solo no cabía, pues con esto se solucionaba todo problemita, dado que dentro podíamos tener nuestra colección de tazos perfectamente catalogada. Por supuesto, los álbumes casi varían tanto como tipos de tazos hay, y también Matutano nuevamente sacó un álbum para sus chaps. En este álbum, aquí tenemos las primeras 57 chaps de Dragon Ball, perfectamente catalogadas, y donde después sacarían un segundo álbum para las chaps de Dragon Ball GT, otras 57, pero que ese álbum también es súper difícil de conseguir, y ya no era un álbum tan robusto como este, que podría ser un cartón durillo, con plastiquetes para las chapas dentro y tal, sino que era más bien como este de Yu-Gi-Oh! Era un librito donde tenían una serie de pestañitas para colocar las chaps. Otros países se los curraron más, por ejemplo Walkers en Reino Unido lo que hizo fue sacar un archivador. Estos son auténticas joyas de coleccionismo. Un archivador, que esto ya sí era como los de clase, un archivador duro con sus anillas, y dentro lo que teníamos era una descripción de varios tazos, y luego podíamos tener nuestros tazos metidos en hojas protectoras, y además venían una especie de checklist o los separadores con los tazos que eran de la colección, y esto la verdad que ya era un lujo tenerlo completo. De esta colección sacaron 2 álbumes de Looney Tunes, uno este de tazos normales y otro de tazos alrededor del mundo. Más formas de clasificar y de guardar nuestros tazos, pues nuevamente Matutano y Pokémon sacaron el álbum de Pokémon Nox. Este álbum ya es un poco más difícil de manejar, dado que si das de sí las pestañitas se salen todos los Nox. Y bueno, básicamente era esto, una serie de pestañas que se podían abrir y cerrar, y donde podemos tener nuestros Nox perfectamente guardados. Bueno, eso de perfectamente entre comillas, porque en cuanto se den un poco de sí las pestañas, bailan que da gusto. Por ejemplo este. Pero si con los Nox Matutano nos lo puso difícil, Panini se encargó de hacer lo posible porque fuera aún peor. Porque creó Cuidadín, quieto. el portacracks oficial de Panini, que como veis es un trasto realmente grande. Y esto pesa también lo suyo. Y aquí lo que tenemos es una especie de expositor o estuche donde podemos almacenar nuestros cracks, que esto ya sí pues es mejor que los Nox porque encaja perfectamente y estos ya no se caen. Como os comenté, la moda de los pickers, sacaron la Picker Ball, y concretamente esta es la Picker Ball de Pokémon, donde como veis un velcro que te lo ajustabas en el dedo con una goma y la pelota, y esto básicamente lo que tenías que hacer era lanzarla, y cuantos más consiguieras atrapar en esta pelota, pues en teoría más te llevabas. Luego, para poder jugar con todos estos tazos, tanto los cracks como los waps como los boings, etcétera, 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 lo que sacaron fue pues lanzadores, una serie de lanzadores de plástico con diversas formas, las que podías jugar con ellas pues haciendo presión y haciéndoles saltar o lanzándolos. Luego en Latinoamérica sacaron una cosa que a mí me parece una cosa que es muy molona y que desgraciadamente aquí en España no la llegamos a ver, que fue la pistola lanzatazos. Una pistola que molaba un montón por lo que he podido ver en algún vídeo por ahí. Y era una pistola que consistía en eso, una pistola de plástico como si fuera para una pistola de agua, pero tenía una base donde podías meter los tazos y con el gatillo los ibas lanzando uno a uno, y eso tenía que ser lo más molón que había. Me imagino el niño afortunado que la consiguiera, porque te entraban
una serie de tazos especiales, te decían si habías ganado el premio, y el premio era esta pistola, y debía de estar bastante cotizadísima entonces, ni os podéis imaginar lo cotizadas que están ahora, alcanzan precios exorbitados, y por descontado solo en América del Sur. México principalmente tuvo unas de Matutano que eran... Y bueno, con esto ha sido todo lo referente al mundo de los tazos en España. Al final he hablado un poquito de tazos de fuera de España, pero en otro episodio posterior sí quería hablar de tazos de todo el mundo. Y no solo de tazos de todo el mundo, sino de hablar de mi colección. Una colección bastante grande de tazos que engloba varias series, desde principios de los 80 hasta bien entrado el 2010. Y eso será en vídeos posteriores, que seguramente sea para un especial o bien de 50 vídeos o bien de 100 seguidores, no lo tengo claro aún, pero lo que sí tengo claro es que si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, nos vemos en el siguiente.